Señores, de regreso estamos con el consumidor y como habíamos anunciado al inicio del programa, nos visita la doctora María Rosa Beliar, nuestra queridísima amiga, y con ella vamos a estar hablando sobre este tema tan importante que es la diabetes. Doctora, un gran placer tenerla en el programa. Gracias. Bienvenida y qué bueno que podamos compartir con usted para hablar sobre este tema que usted me comentaba al inicio, fuera del aire, de la gran incidencia que hay en el mundo, y la República Dominicana obviamente es parte de ese mundo, de personas con diabetes, un 10% habla en el país. Vi tu introducción muy bien. Sí. Sí, exactamente. Esa es una tendencia, porque eso es genético. Al ser genético, tú naces con eso. Está marcado en los cromosomas, en el cromosoma 17. Está marcado. Y entonces tú naces con eso. Pero cada día hay más investigación y cada día se sabe más, y entonces se descubren más personas. Antes no había tanta gente, bueno, no se sabía que eran diabéticos. Y hay 10% de la República Dominicana, y mira que hay su registro, o sea que no toda la estadística está bien hecha. Podría haber un poquito más. Lo mismo en México, que hay tanta gente, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en el mundo entero. ¿Qué es la diabetes, doctor? Eso es un síndrome, la diabetes es un síndrome, es una enfermedad. Los síndromes, cuando concurren varias enfermedades en una sola. Entonces, tú eres diabético, tú eres obeso, tienes hipertensión y además tiene la colesterol y triglicéridos altos, y por eso que ese es un síndrome, síndrome metabólico. Pero la diabetes es la principal enfermedad, que es una enfermedad crónica que no se cura, uno nace con ella, muere con ella, es hereditaria. Ojalá que todo lo que Dios nos mande sea diabetes, porque eso se controla. Pero esa es la enfermedad más traidora que hay también, porque complica la visión, complica los riñones, complica la circulación, y entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy bueno que tú pongas ese tema, porque la gente cuando le dicen que es diabético, no, está bien, esa enfermedad, y como tú puedes hacer todo con diabetes, todo lo que hace el otro, y es de largo plazo, la gente se descuida, entonces termina ciego. El 95% de los ciegos en el mundo es por diabetes. El 95% de los amputados en el mundo es por diabetes. Entonces, el 95% de lo que dializan es por diabetes. Entonces, hay que tener cuidado con esa enfermedad crónica. Muy bueno que se hable siempre de la diabetes, hasta que la gente entienda que hay que tener cuidado. Vemos que mucha gente, eso que usted dice, o sea, la gente puede vivir con diabetes, puede vivir y morir de cualquier cosa menos de diabetes. Así mismo. Pero obviamente hay gente que muere por diabetes, por el tema de un descuido. El descuido. Entonces, lo normal es 110, hay que estar en 110 para que no se te dañe el riñón. Cuando te habla de 110, nos referimos a 110 miligramos de azúcar por 100 cc en sangre. Porque aquí habla, bueno, dice que la diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Exactamente. ¿Qué es la insulina, doctor? La insulina es una hormona que la produce la célula beta del páncreas. Y entonces el diabético tiene un déficit crónico, un déficit absoluto relativo de insulina. Entonces, si no tiene insulina para que el azúcar atraviese la membrana y sirva de energía para nosotros los humanos, entonces se acumula azúcar. No hay insulina. Entonces eso hace daño. Se sube el azúcar en sangre, te produce poliuria, polidixia, se sube la hormona glucosilada, la glicemia glucosilada, entonces te produce una serie de complicaciones. Entonces hay que o ponerle insulina, o ponerte a dieta, o darte pastillas de manera que tú puedas conseguir un poco de insulina para que el azúcar que viene de los alimentos sea metabolizada, sea ayudada a pasar a través de la membrana, y entonces tú no tengas la diabetes. Por eso yo te dije que lo normal es 110. Un diabético te aparece con 500 de azúcar, 600, 700, entra en coma. El coma diabético hay que saberlo corregir porque se descompensa todo. O sea, la insulina es importante, es una hormona. Leía que hay varios tipos de diabetes. La tipo 1, la tipo 2 y una que es estacional. ¿Me podía explicar eso? ¿Cuáles son los diferentes? Bueno, antes le decían diabetes de los niños y diabetes de los adultos. En vez de decirle niño, de diabetes de los niños, se le dice de tipo 1. Y en el adulto, de tipo 2. Pero un adulto puede tener diabetes de tipo 1 cuando requiere insulina.
Por eso la de tipo 1 se le llama diabetes insulino dependiente. Okay. Son los que tienen que usar insulina obligatoriamente, que son los muchachitos que nacen con diabetes, que a los 7 años ya son diabéticos, no tienen insulina. Sí. Y hay que ponerse, y son insulino dependientes. Entonces la tipo 2 son ya los adultos. Los adultos que no necesariamente se controlan con insulina, sino que se controlan con pastillas, pero mi consejo es que todo diabético debería usar insulina, porque ellos tienen un déficit relativo o absoluto de insulina, sí, y deberían usar insulina para que no queden ciegos, sí, para que no queden dializándose joven en la vida, sí, para que no se le ampute una pierna, sí, porque un diabético con la azúcar alta, que no sabe que es diabético, o que sabe que es diabético y se descuida, amanece un día con un morado en una pierna, un pie, ¿y qué fue? Pues yo no me di golpe, y cuando tú vienes a ver, le están cortando la pierna. Sí. Esa es la enfermedad más traidora que hay, así por lo que no se duerman en los laureles. Y usted dijo al principio, cuando muy bien en la introducción, que si usted tiene un tío diabético, averigüe, porque eso es aleatorio, eso se le pega a cualquier familiar. Así es. Y eso ya, si un tío es diabético, hermano de su papá, pues a lo mejor su papá es diabético. O se te va a pegar a ti, el sobrino, así es, porque es aleatoria, y eso está en el gen, y eso está en la familia, y por eso hay tantos diabéticos. Y vamos a ver cómo tal vez habla de 1 millón de diabéticos en la República Dominicana, mal contado. Mal contado, mal contado. Un millón. Tenemos una encuesta, doctora, salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué provoca la diabetes. Así que yo quiero que usted vea qué piensa el dominicano con respecto a la enfermedad. Cuando tiene problema en el páncreas que produce la insulina, si no la produce, eso le provoca diabetes a la gente. Dicen mucho que comen muchas cosas dulces y la diabetes a veces por herencia. Hay mucha gente que son diabéticos porque lo heredan. El azúcar y comer muchas cosas dulces. Yo mismo no sé, provoca muchas cosas. Daña todos los órganos. Yo supongo que no comer saludable. La mala alimentación. El azúcar. No conozco esa respuesta. El azúcar, no. Los aceites sobrefritos y problemas de herencia. Pienso que el tipo de alimentación que nosotros estamos tomando en hoy día no puede estar contribuyendo a que se nos produzca la diabetes. ¿Qué le pareció, doctora? Muy bien, es que todo el mundo sabe lo que es diabetes, pero si tú le dices diabetes, a lo mejor no sabe, pero desde que tú le dices tiene azúcar, saben que sí, esa enfermedad. Y fíjate que todos saben que por falta de insulina, y el último que respondió, que es la mala alimentación. Y es cierto, no es que sea la mala alimentación, sino la cantidad. Sí, o sea, no es la calidad, sí, sino la cantidad. Sí. Entonces, cuando tú no sabía que era diabético y engorda y come de todo y come mucho dulce y mucho pan y mucho espagueti y mucho de todo, entonces te convierte en diabético. Sí. Pero ya tu tío era diabético, tu abuelo era diabético. O sea, que puede ser que una persona que no tenga ningún tipo de, en el parte genético, no tiene nada, no tiene rasgos de la diabetes y pueda comer y nunca debutar con diabetes. No, aunque es genética también, las pancreatitis, la obesidad misma, son causas desencadenantes. Pudiera ser, aunque no haya en la familia. Aunque no necesariamente, bueno, si tú te vives con, bueno, tú has visto gente así, con una obesidad grandísima, son diabéticos, porque el exceso de comida, es una obesidad mórbida, pues son diabéticos también. Sí. Pero generalmente es genética. Pero también la obesidad puede ser una causa desencadenante, sin ser necesariamente genética. Tenemos que hacer una pausa, doctora. Cuando regresemos entonces, yo quiero que hablemos de los síntomas, porque hay que definir bien cuáles son los síntomas de la diabetes para que la gente, que muchas veces conoce que tiene diabetes cuando ya está muy avanzado. O sea, ya yo tengo un amigo que tiene 40 años y detectó que tenía diabetes a los 36 años y él era diabético tipo 1. Oyes. Y él no lo sabía. O sea, eso fue un tema. Entonces, por eso, él decía que sentía algunos síntomas, pero que él nunca sabía lo que era. Sí. Y gracias a Dios no llegó a peores. Pero queremos que la gente entienda cuáles son los síntomas de la diabetes para que podamos tomar medidas. Regresamos ahora.
Señores, seguimos hablando con la doctora Beliares sobre este tema tan interesante, lo que es la diabetes. Y ya hemos conocido qué es la diabetes, hemos hablado de los tipos de diabetes, la tipo 1 y tipo 2, a que nos faltó la tercera diabetes, que es la gestacional, que es la diabetes que le da a las embarazadas. Sí. Explíqueme eso rápidamente, doctora. Diabetes gestacional, así mismo se llama. O sea, que usted no sabía que era diabética y ella te lo dice, no, yo fui diabética cuando tuve mi segundo hijo, mi último hijo, se me declaró la diabetes. Porque en ese periodo, que es un estrés muy grande para el organismo, tener un hijo, hacerlo y ponerlo a crecer y que nazca, puede desencadenarse la diabetes. Se llama diabetes gestacional o diabetes del embarazo, que en algunas, después de ese embarazo, terminó todo. Pero otras siguen siendo diabéticas. Por eso, después que uno tiene... El que tiene un azúcar por encima de 110, 115, 120, 125 es diabético. Manténgase ahí, manténgase a dieta, averigüe quién es diabético en su familia, averigüe si tuvo hijos macrosómicos. O sea que la diabetes es crónica. Doctora, ¿repercute en el niño la diabetes gestacional? O sea, ¿tiene algún tipo de afectación al niño? Bueno, eso es hereditario. Si tu mamá es diabética, con el tiempo a lo mejor tú te conviertes en diabético. Porque es que si tu mamá es diabética, tú naces con ese marcador genético. Además, los niños salen grandotes, salen pesados. Bueno, los macrosómicos. Yo me acuerdo, siempre sé que cuando los doctores vienen aquí al programa, y ese tema lo hemos tratado en alguna otra ocasión, hablan de que los niños que nacen de una mujer diabética son niños muy grandes de más de 9 libras, 10 libras. Son macrosómicos y como comentábamos, ellos se sienten orgullosos. Una mamá, mi hijo nació de 10 libras, de 11 libras. Pero eso no es salud. No, al contrario. Eso no es salud. Ese es un prediabético. Claro. Ese puede ser, inclusive malo, porque ya ese niño nació gordo. Entonces, siguen gordos. Y el que nace gordo, y esos muchachitos que tú lo ves que tienen 8 años y pesan más que un adulto, ya esos muchachos son gordos y es difícil bajarlo. Por eso entonces, es que se hablaba de que usted hablaba de la diabetes tipo 2, que es la que se supone que le llamaban de adultos, que hoy día niños tienen la diabetes tipo 2, que es la que se da por el tema por la obesidad y por... Así es. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Qué síntomas presenta un paciente cuando tiene diabetes? Mira, hay un síntoma clásico que es poliuria y polidixia. Poliuria es orinar mucho. Polidixia es tomar mucha agua. Entonces toman mucha agua y orinan mucho. ¿Por qué orinan mucho? Porque el azúcar que les sobra, el organismo no la bota en forma de granito de azúcar por la piel, sino que la bota por la orina, la disuelve en agua. Entonces el paciente orina mucho, pasa la noche orinando, pasa el día orinando. Al deshidratarse, inmediatamente aparece el reflejo de la sed. Y entonces tienen sed. Y tienen poliuria y polidixia, orinan mucho y toman mucha agua. Y el paciente es lo primero que te dice, yo sabía que yo era diabético porque es que yo estaba orinando demasiado. Me levantaba 3 veces por la noche y 4 veces a orinar. Y resulta que eran diabéticos. Poliuria y polidixia, orinar mucho y tomar mucha agua. ¿Qué más, doctora? Habla de cansancio. El paciente sí, está cansado, agotado, mucho, está agotado, pero sobre todo poliuria y polidixia, están en sobrepeso. Son obesos y nada, eso están cansados. Y el tema de la cicatrización, doctora, una de las características que siempre he escuchado de pequeño era que el diabético no cicatriza bien. Así mismo es, los diabéticos tienen problemas en la circulación, entonces no cicatrizan bien, la azúcar alta no le deja cerrar una herida y tienen 6 meses con una herida abierta. O son diabéticos, lo operaron y eso no cierra. Entonces, todo el diabético tiene que tener su azúcar en 110, que es lo normal. Para 110 miligramos por 100 cc en sangre, para evitar eso, que una herida no cicatrice y para evitar las complicaciones, para que se quite la poliuria y la polidixia. Una pregunta. Y la polifagia, porque pacientes diabéticos, al no nutrirse bien, no usan mucho el azúcar para su alimentación interna, entonces tienen siempre una comedera. Que comen mucho. Demasiado. Comen demasiado. Doctora, una pregunta que nos hacen llegar por WhatsApp. José Encarnación nos pregunta, buen día, mi papá era diabético e hipertenso. Yo soy hipertenso, pero aún no sé si soy o seré diabético. En los últimos 3 meses me hice la glicemia y la tenía en 84. Al mes siguiente en 89. Y luego me sentí un poco mareado y me la tomé y la tenía en 114. Y jamás me he vuelto a sentir mareado ni me la he vuelto a hacer. ¿Qué usted me recomienda? Fíjate, no lo voy a alarmar por 114, va a decir usted es diabético, pero fíjate, ya se le salió.
del control, porque lo normal es de 70 a 110, inclusive algunos laboratorios te ponen el normal hasta 100, Sí. ya la tienen 114, su papá es diabético. Entonces yo no le estoy diciendo que es diabético, él tiene que hacerse una glicemia, una curva de tolerancia a la glucosa, está pendiente. Pero ese valor tiene que estar Pero debe atento. tener su valor Sí. en 110 y la hemoglobina glucosilada debe tenerla en 6. Así es. Para saber que está fuera de... Doctora, rápidamente, en un minuto, ¿qué debemos hacer entonces para evitar, ¿no?, la diabetes tipo 2? Porque la 1 Es bueno evitar comer en exceso, Sí. y hacer más ejercicio. Hacer ejercicio. Es mejor caminar 2 horas, subir la escalera si hay escalera, tratar de hacer un poquito más de ejercicio en tu casa. Tú puedes hacer cualquier tipo de ejercicio, abdominales, de manera que tú consumas todo eso que te comes, Sí. y tratar de mantener tu peso normal. Así es. Para evitar la diabetes. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que agradecemos muchísimo el hecho de que haya venido al programa y que haya dado estas explicaciones tan importantes a todas estas personas que quieren conocer sobre la diabetes o que tienen algún familiar. Ya la doctora lo dijo, si usted tiene algún familiar cercano con diabetes, usted está propenso a hacerlo. Es una ruleta rusa. Exacto. Y ojalá que usted no sea parte de ella, pero es bueno que tomemos la precaución. Además que la tipo 2, como también ella explicaba, no necesariamente tiene que tener algún tipo de factor genético, sino también puede ser por el tema de la obesidad. Así es. Así es que hay que comer más sano. Bueno, ya te voy a dar un certificado. Ya, ¿usted cree que ya yo puedo ser doctor? Puede ser, puede hablar de diabetes. Hablar de diabetes. Doctora, Sí. muchísimas gracias. Ok. Es un gran placer siempre Gracias, tener en el programa, mijo. doctora Beliar. A tu orden Nos vamos siempre. a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vayan.